Una de las claves para que las empresas puedan perdurar en el tiempo es precisamente que tengan en cuenta cómo va a ser el futuro. Si quiero permanecer en el tiempo, tengo que intentar prever qué es lo que me voy a encontrar. De ahí que tengamos que realizar un análisis sobre qué características necesitan tener las empresas para poder adaptarse a un mercado y a una sociedad cada vez más cambiante, incluso podríamos decir cada vez con más incertidumbre. Y esta es la pregunta que planteamos. ¿Qué características van a tener las empresas en el futuro? Características de las empresas del futuro incluso próximo. Bueno, yo nombraría tres, básicamente. Una es ser más transparentes en sus decisiones y acciones con todos los grupos de interés. Una segunda sería ser más responsables con la sociedad, es decir, responsables en el sentido de que tendrán que responder de sus acciones y omisiones. Y una tercera, ser más eficientes en todos sus procesos, administración, fabricación, comunicación. Bueno, y para eso estamos en UNSIS, para ayudar a las empresas a triunfar en sus negocios. Las empresas de hoy que quieran tener futuro tendrán que reinventarse, tendrán que buscar nuevos mercados, tendrán que definir cuáles son esos mercados y construirlos. Esas serán las empresas del futuro. Todas las empresas que crean que el futuro aparecerá, que se crearán los nuevos mercados, que la demanda aparecerá, están condenadas a desaparecer, no estarán en el futuro.